vamos a intentar acabar esta sección de los diarios. Que ya lleva parte 3, sería hoy parte 3. Primero Timoteo capítulo 4, versículo 11 al versículo 16. El título de esta sección es La vida provechosa del creyente. Y vamos a leerla para recordarla aquí rápidamente. ¿Listo? Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 11. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tú, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la que doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y hablábamos en esta sección, la frasecita que introducía todas las otras, todos los puntos, es características de una vida que es de provecho. Características de una vida que es de provecho, características de una vida que es aprovechada, que bien se aprovecha. La primera que vimos era un modelo digno de imitación. Es la primera característica de una vida que es bien aprovechada. La segunda que vimos la semana pasada fue una vida que se ocupa. Una vida que se ocupa. La vida que es bien aprovechada es una vida ocupada, no es una vida desocupada. Aquí pensaba mucho en cuando el rey David, recuerdan que el rey David dice en ese pasaje que en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, ¿qué pasó con David? Se quedó. ¿Por qué se quedó? Él no tenía que quedarse, él tenía que haber ido a la guerra, porque bien el texto dice cuando salen los reyes ¿a dónde? A la guerra. Pero cuando uno le da una concesión al desocupe, una vida desocupada vienen consecuencias. Por eso, en primer lugar, la vida del pastor tiene que ser una vida ocupada, y la vida del creyente también debe ser una vida ocupada. Ahora vamos a ver la siguiente característica, que sería la tercera de una vida que es bien aprovechada. La característica es una vida que es cuidadosa. ¿Listo? Una vida que es cuidadosa. Una vida que es cuidadosa. Entonces terminamos hace 8 días, la semana pasada, hablando: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y aquí en el versículo 14 empieza diciendo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, ¿no? Dice este pasaje, este versículo. Entonces, en primer lugar, lo que podemos ver aquí en el punto es que una vida que es de provecho, una característica de una vida que es de provecho, es que es una vida que es cuidadosa. Empieza diciendo aquí el texto: entre tanto que voy, no descuides. Esa palabra descuidar es no tener en cuenta o ignorar. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, él como pastor no puede descuidar, no puede ignorar algo, no puede menospreciar o no tener en cuenta algo que pasó en un momento de su vida. No descuides. No descuides es no tenerlo en cuenta. Cuando una persona descuida algo, no la tiene en cuenta y algo pasa, ¿cierto? O se pierde, o se daña, porque queda en desuso. Hay que cuidar las cosas. ¿Qué pasa cuando uno no cuida sus cositas, no? Cuando uno cuida sus cositas, ¿qué pasa? Pues se van deteriorando. Cuando se van deteriorando, entonces al no seguirlas cuidando, se van desgastando, y en un momento eso queda sin ¿qué? Sin uso. Eso queda sin uso. Se desgastó y quedó sin uso. Y se dañó y ya no puede ser utilizado. Y aquí Pablo le dice a Timoteo: tienes que tener cuidado, Timoteo, en ser cuidadoso. Una característica de una vida que es bien aprovechada es la característica de un hombre, de un creyente, de un pastor que está cuidando muy bien algo.
que está cuidando muy bien algo, que no está ignorando algo que le fue dado, dice acá. Entonces, Pablo no quiere que Timoteo sea negligente ni descuidado. ¿Y cuántas veces en la vida y pienso yo en primer lugar de un pastor, cuántas veces en la vida de un pastor puede llegar a descuidar lo que Dios le dio? Hay veces que se descuida, escuchaba anoche al pastor Matías y decía, hay veces que se descuida lo que Dios dio porque se tiene cierta comodidad. Al tener cierta comodidad, entonces se descuida algo que Dios ha dado. ¿Por qué más se descuida? Puede ser por negligencia, puede ser por pereza, puede ser que se descuide también porque uno cae en una situación en la que está ahí enredado y no puede salir. Y en ese momento en el que no puede salir, empieza a descuidar lo que Dios le dio para que lo haga y lo que Dios le dio para desarrollar. Y en ese momento entonces empieza a descuidar eso que Dios le dio. Eso empieza a apagarse hasta el punto en el que quizás una persona no hace y no utiliza lo que Dios le dio para su gloria. Cantábamos ahorita, ¿no? Entonces, Pablo dice a Timoteo, yo no quiero, Timoteo, que tú seas negligente, no quiero que seas descuidado. Esto es algo que tiene mucho valor y es algo que te fue dado a ti, que te fue dado en un punto pasado, que tiene consecuencias en el futuro, pero te fue dado para que tú lo cuides, para que tú lo hagas, para que tú lo ejerzas. Y acá dice el versículo, no descuides el ¿qué? Versículo 14, no descuides el don que hay en ti, y ahí le dice cómo fue la forma que pasó eso. Dice que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. ¿Y qué es lo que está recordando Pablo acá, no? ¿Qué es lo que está recordando Pablo acá? Cuando hablamos de la palabra don significa un regalo que Dios da. En este caso, pues entendemos, estamos viendo los que han visto la clase de los dones espirituales, son los regalos que Dios da. Pero en este caso, seguramente, por lo que estamos viendo en el texto, lo que está hablándole Pablo a Timoteo en cuanto al don, al regalo, es el ministerio que él recibió al pastorado, que fue declarado y confirmado por muchos pastores que estaban ahí. Vamos a ir desarrollándolo en este momento. Entonces, este don que hay en ti no puede ser descuidado. Y lo primero que tendríamos que decir acá es que es muy triste cuando una persona descuida lo que Dios le dio. ¿Han visto a personas que tienen muchas cosas? Y creo que cada persona creyente, Dios le ha dado muchas cosas lindas para desarrollar. Muchas de esas las ha formado Dios desde que nació, y muchas de esas llegan también en el momento en el que uno es creyente en Cristo como Salvador, y viene como una cajita de herramientas que Dios capacita, con la que Dios capacita a esa persona para que haga la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero de pronto no sé si han pensado en algún momento en alguien que uno dice, tiene tantas características, tiene tantas cosas para dar, pero en este momento no las está haciendo o ejerciendo. Está desperdiciando su vida. Por eso, para lo que yo veo de esta idea central de este texto aquí en este párrafo, es en cuanto a cómo aprovecho la vida. ¿Cómo aprovecho la vida que Dios me dio? Timoteo, aprovéchala, crece, cuidado, ocúpate. Porque si tú descuidas lo que Dios te dio, el ministerio, los dones, las capacidades que Dios te dio, todo lo que Dios te dio, entonces no vas a poder aprovechar esa vida ni ser de provecho para otros, ni ser de provecho para nadie. Quedas estancado ahí, te quedas como quieto, y Dios no te ha llamado a eso. Es como cuando decimos en la iglesia, Dios no nos llamó simplemente a ocupar una banca en la iglesia. Dios nos llamó ¿a qué? A servirle, a hacer algo para Él con lo que Él nos dio. Y qué triste es ver cuando personas que tienen muchas capacidades no las usan. Y no las usan no porque no se pueda, sino porque realmente no han querido trabajar algo en su corazón o en su vida que los tiene estancados y no avanzan hacia hacer eso que Dios les dio. He escuchado a muchas personas a lo largo de los años de mi vida de creyente, personas diciendo, y esa persona antes era tal cosa, y esa persona antes hacía tal cosa, y era esto, y.
Y la conclusión a la que se llega es, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué pasó en este momento? Y no sabemos qué pasó. Bueno, sí sabemos en parte qué pasó. Hay un momento en el que uno de pronto se queda en un estancamiento espiritual. No toma decisiones, no trabaja con su pecado, alguna cosa que lo tiene estancado. Y qué triste es ver que una vida que Dios creó, que Dios le dio salvación, la cual Dios capacitó con dones, sea desechada y sea inútil, sería la palabra, digamos en el buen sentido, ¿no? Inútil, que no es útil para lo que Dios la llamó a hacer. Entonces, este ruego de Pablo a Timoteo es: no puedes descuidar esto, Timoteo. No puedes descuidar esto, uno, porque Dios te lo dio, es el don que Dios te dio, es el don que está en ti, pero en segundo lugar, porque no puedes descuidar esto porque están en juego muchas cosas. Y vamos a ver qué es lo que dice aquí, que expresa. Están en juego muchas cosas cuando hay un creyente, están en juego muchas cosas cuando hay un creyente que descuida lo que Dios le dio, los dones que tiene y que no utiliza para la edificación del cuerpo de Cristo. Y quizás es un momento para zarandear a algunos que están ahí quietitos, zarandear a algunos que están descuidando lo que Dios les dio y que vuelvan a agarrar eso que Dios les dio y lo pongan por obra en la edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia local. Entonces, una vida que es cuidadosa, no descuides el don, no descuides el don. Entonces aquí muy precisamente lo que está hablándole Pablo a Timoteo es en cuanto al ministerio que recibió Timoteo. No está hablando de pronto de uno de estas capacidades específicas como la enseñanza, sino está hablando de todo, quizás todo lo que Dios le dio, pero específicamente ese ministerio al cual él fue llamado, pero que fue confirmado por varias personas, y aquí no lo va a decir. Pero bueno, antes de entrar a esa parte, decía aquí un predicador, 3 advertencias para un pastor y su llamado a no descuidar. ¿Listo? 3 advertencias para un pastor y su llamado a no descuidar. En primer lugar, la primera advertencia que se le hace a este pastor que ha recibido ese llamado, ese ministerio pastoral. Primera advertencia: pastor, ten cuidado con la indolencia. Ten cuidado con la indolencia, con no llegar a ser indolente a ese llamado que Dios te dio. Entonces, claro, Dios me dio un llamado, pero en esa indolencia digo, no me interesa, o no lo voy a hacer tan bien como tendría que hacerlo, porque estoy indolente en cuanto al llamado o al don o al ministerio que Dios regaló. En segundo lugar, ten cuidado con la negligencia en el crecimiento personal. Ten cuidado con la negligencia en el crecimiento personal. Significa no te estanques en el crecimiento personal. Tú tienes que seguir avanzando en el crecimiento personal. Nunca se llega a un punto en el que uno dice, yo ya avancé tanto en el crecimiento personal que ya no necesito avanzar más. No, cuidado, ten cuidado, pastor. Ten cuidado, pastor, porque tú tienes que seguir creciendo en tu vida personal, en tu vida espiritual. Tienes que seguir avanzando, tienes que seguir extendiéndote por seguir creciendo. Entonces, segunda advertencia, ten cuidado con la negligencia en tu crecimiento personal. Y en tercer lugar, ten cuidado con la negligencia en la enseñanza de la Escritura. Ya lo dijo anteriormente, tú ocúpate ¿en qué? En la lectura, ¿en qué más? En la exhortación, ¿y en qué más? Y en la enseñanza. Entonces, ten cuidado con la negligencia de la enseñanza de las Escrituras. Advertencia, no descuides. No tengas en poco lo que Dios te dio. Ten cuidado con la indolencia a ese llamado que Dios te dio. Ten cuidado con la negligencia en el crecimiento espiritual. Como el pastor tiene que seguir creciendo, tiene que seguir estudiando, tiene que seguir avanzando en su crecimiento personal. Y en tercer lugar, ten cuidado con la negligencia en la enseñanza de las Escrituras. Ahora, no descuides el don. Y acá dice, versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que está en ti, que te fue dado
mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, en primer lugar, la expresión que nos llama ahí la atención es mediante profecía. ¿Listo? Mediante profecía. La profecía significa una declaración inspirada, una profecía de parte de Dios. Y dice ahí que esto que le fue dado a Timoteo fue acompañado por esas profecías. Fue dado con el acompañamiento de las profecías. Bueno, lo que tenemos que decir para ese momento de la historia de la iglesia es que ustedes recuerdan el momento en donde está ubicado bíblicamente, el momento en el que Pablo agarra a Timoteo de su iglesia local y se lo lleva con él a los viajes misioneros. ¿En qué pasaje de la escritura está eso? Hechos 16 ahí rápidamente, ahí como para recordar un poquito el pasaje. En Hechos capítulo 16. Hechos 16. Bueno, ¿qué había pasado en Hechos 15? ¿No? Lo que había pasado en Hechos 15 es que Pablo y Bernabé, que habían salido al primer viaje misionero, habían regresado. Pablo dice, tenemos que ir a visitar las iglesias y a los discípulos que quedaron ahí en todas estas regiones que ya visitamos hace un año, hace un tiempo atrás, y tenemos que ir a ver porque tenemos que ir a confirmar las iglesias, a firmarlas sobre sus pies. La obra misionera para Pablo era fortalecer a las iglesias existentes. Y había tenido una discusión con Bernabé, que era su compañero de milicia, y había tenido esa discusión porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo dijo, no, ¿cómo vamos a llevar a alguien que nos abandonó en el primer viaje? No sabemos cuál fue la razón, se asustó, le dio miedo, tuvo que regresar por alguna razón, y tuvieron esa discusión. Se separaron al final en dos equipos misioneros, y entonces en el capítulo 16, versículo 1 dice, después llegó ¿a dónde? A Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Había conocido a Pablo en el primer viaje misionero, es más, en Listra casi lo habían apedreado a Pablo. Y seguramente, ¿quién estaba cuando apedrearon a Pablo y lo tuvieron casi por muerto? ¿Quién estaba ahí? Seguramente estaba Timoteo y su abuela y su mamá, Loida y Eunice. Loida y Eunice. Y estaban ahí, ellos estaban viendo cómo Pablo había sido apedreado, casi muerto, lo habían sacado de la ciudad pensando que estaba muerto, se había parado y allí estaba. Parece que en ese viaje misionero lo que se supone es que Loida y Eunice habían creído en que el Mesías que ellas esperaban ya había venido por la predicación de Pablo, y ahí estaba Timoteo. Cuando llega Pablo otra vez a Derbe y a Listra a ver cómo están los hermanos, había allí un cierto discípulo llamado ¿cómo? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Y qué dice el versículo 2? Miren, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban ¿en dónde? En Listra y en Iconio. O sea, la iglesia de Listra daba buen testimonio de Timoteo, los de Iconio daban buen testimonio de Timoteo. Y quiso Pablo que éste fuese con él, tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles, los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y se cree que ese momento fue el momento en el que Pablo está narrando aquí en 1 Timoteo capítulo 4. Podemos volver a 1 Timoteo capítulo 4. Se cree que ese fue el momento en el que ¿qué pasó? Unas iglesias que confirmaron a este hombre para el ministerio pastoral, para que fuera con Pablo a estos viajes de afirmar las iglesias con la autoridad apostólica y con la autoridad de estas iglesias, las iglesias de Iconio y la iglesia de Iconio y la iglesia de Listra. Acá lo que seguramente pasó en Hechos capítulo 16 es que se reunieron las iglesias y para ese momento todavía había un don que estaba vigente. ¿Cuál era el don? El don de profecía. Ese don de profecía quiere decir algo que Dios traía a un profeta, y ese profeta exclamaba la profecía delante de Dios. Y lo que se cree que está pasando aquí en Hechos
1 Timoteo capítulo 4, es que en el momento en que Timoteo fue confirmado para ese ministerio pastoral, para acompañar al apóstol, ahí se dieron ¿qué? Profecías. Y profecías, no sabemos qué profecías se le dieron a Timoteo específicamente. En esa historia, en esa etapa de la historia, ya después cuando se completa la palabra, ya es donde profecía queda no vigente. Entonces, si en algún momento ustedes van a una iglesia y le dice, cuando entre aquí le voy a dar 3 profecías, mañana va a llover y se va a mojar. La segunda profecía, en 3 días va a tener un mejor día. Y la tercera profecía, le aseguro que su familia mañana va a estar bien. Y algo así. Es falso, porque ese don de profecía ya fue quitado, ya cesó cuando vino lo perfecto, que era la palabra de Dios en ese contexto de 1 Timoteo, de 1 Corintios capítulo 13. Pero antes de eso, en Hechos 16, todavía ese don de profecía seguía vigente. Y seguramente lo que fue acompañada toda esta ceremonia y este momento lindo de poder ver a Timoteo siendo encomendado al ministerio pastoral, a la obra misionera, vino acompañado de profecías de profetas que Dios utilizó en ese momento para decirle a Timoteo algunas profecías con relación a él que iban a pasar. Esas profecías, ¿qué podían haber sido? No sé qué podían haber sido esas profecías, pero de pronto esas profecías tenían que ver con su ministerio en alguna ciudad, con lo que él iba a tener que hacer en algún lado, en algún punto, no lo sabemos, pero lo que dice este pasaje es que ese momento, Timoteo, en el que Dios te encomendó a la labor pastoral, reconfirmó todos los dones que tú tenías y que ibas a seguir desarrollando, fue tan especial que fue acompañado con profecía de algunos profetas que estuvieron ahí. Que te acuerdas, Timoteo, le dice Pablo, te acuerdas que no puedes descuidar este regalo de Dios, porque en ese momento fue tan especial que hubo profetas que hablaron cosas con relación a ti. Entonces no lo puedes descuidar. Esto es algo que es muy importante. Esto es algo que fue un momento especial. Y no solamente fue especial porque es recordar el don, los dones, el ministerio que Dios le dio, recordar que hubo profetas que estuvieron ahí, que acompañaron todo este tiempo con profecías dadas a Timoteo, sino que hubo algo también que fue muy especial en ese momento. ¿Qué fue? Dice ahí, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, y dice, con la imposición de las manos del ¿qué? Del presbiterio. Bueno, ahora, ¿qué es el presbiterio? Recuerden que una palabra para pastor, ¿cuál es? Tenemos la palabra, en el castellano sería la palabra pastor, la palabra obispo y la palabra anciano, ¿cierto? La palabra anciano. Una de esas palabras, una de esas palabras en griego es el presbútero. El presbútero, o sea que está hablando que aquí en Listra y en Iconio estaban los pastores de Listra e Iconio, acompañados también con Pablo, que era apóstol y pastor, y entonces en ese momento entiende la iglesia que quienes dan como su autoridad para ese ministerio pastoral de Timoteo es este cuerpo de presbúteros, es este presbiterio que se le llamaría, este cuerpo de ancianos que estaban ahí, seguramente de Iconio, seguramente de Listra, seguramente quizás de otras ciudades que estaban ahí cerquita a las que Pablo había podido hacerle este trabajo misionero en su primer viaje, estaban ahí. ¿Y recuerdan esa imposición de manos? ¿Qué es la imposición de manos? La imposición de manos viene de un concepto del Antiguo Testamento. La imposición de manos reconocía que se le daba como un lugar a otro, Uno de los casos en los que recordamos la imposición de las manos es, ¿recuerdan la ovejita, el cordero o los sacrificios? En el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Venían con la ovejita o con el sacrificio, ¿y qué hacían? Le ponían la mano, ¿cierto? ¿En símbolo de qué? De que mis pecados los iba a llevar ese corderito o ese animal. Y como mis pecados los iba a llevar ese corderito o ese animal, ¿qué es lo que tenía que pasar con ese animal? La paga del pecado es muerte.
La paga del pecado es muerte. Entonces, eso era un símbolo de reconocimiento ante el sacerdote, en este caso, y ante Dios, de que ahora mi pecado lo iba a llevar, pero era un reconocimiento que se hacía ahí enfrente de personas. Ese concepto también lo tomaron los judíos para la sinagoga, para darle autoridad a alguien. Y ese concepto también lo tomó la iglesia y funciona de la misma forma, un reconocimiento. Aquí nunca hubo una transferencia de poderes de Pablo a Timoteo. Le pusieron la mano a Timoteo y empezó a transferirle poderes y Timoteo se movía para todo lado y eso sacaba y se movía y se cayó al piso. No, nunca pasó eso. Es una ceremonia de reconocimiento en el que estos pastores lo que hicieron fue poner sus manos en los hombros de Timoteo, en la cabeza de Timoteo, y ante toda la iglesia reconociendo como autoridad pastoral, reconocemos a este hombre para la tarea pastoral y para el ministerio. Ahora, hay una iglesia, porque dice ahí que da un buen testimonio las iglesias, entonces hay una iglesia, unos pastores, unos hermanos dando profecía, y ese es un momento especial. ¿Cuántos estaban aquí cuando nosotros nos impusieron las manos? ¿Recuerdan ese día cuando nos impusieron las manos? Yo ya no me acuerdo, ese es un momento especial. ¿Estaban aquí cuando nos impusieron las manos? Vinieron los pastores de la iglesia madre, y no me acuerdo si habían otros pastores, pero vinieron los pastores de la iglesia madre, estaba la iglesia que había dado su autorización, y pusieron sus manos sobre nosotros como familia pastoral, y era un reconocimiento público de que estaban de acuerdo con eso y nos encomendaban esa tarea. ¿Es un momento especial o no? Es más, creo que mi papá es el que tiene allá el diploma que fue firmado ese día en honor a ese momento, y fue acá, en esta tarima estábamos acá nosotros, porque es un momento especial. ¿Y por qué se hace especial ese momento de reconocimiento de una persona al ministerio pastoral? ¿Por qué se hace especial? ¿Por qué se tiene que hacer especial? ¿Por qué una ceremonia? ¿Por qué hay torta? ¿Por qué hay canciones especiales? ¿Por qué vienen otros pastores? ¿Por qué? Por dos cosas, pienso yo. Una, porque es un momento especial para la vida del hombre, pero la otra, porque hay una iglesia que está como testigo de todo esto. Hay unos pastores que están como testigos de todo esto. Cuando él le dice, no descuides el don que hay en ti, le recuerda ese momento especial en el que él fue encomendado a la obra del ministerio y le dice, pasaron muchas cosas especiales ese día como para que un pastor que fue llamado a ese ministerio agarre ese pastorado y lo bote a la basura como si no valiera absolutamente nada. Por eso tienes que cuidar tu vida, Timoteo. Por eso tienes que vivir acorde a ese llamado que Dios te dio. Tremendo, porque la responsabilidad pastoral es muy grande y se hace especial para que Timoteo pueda recordar toda su vida que esto no es algo de descuidar, de ser negligente con lo que Dios dio, sino que tiene que cumplirlo con fidelidad, con diligencia, ocupado, mucho cuidado. Porque es el ministerio que Dios dio y que reconoció la institución más alta que hay sobre la tierra, que es la iglesia de Dios. Entonces, no sé qué Dios nos permita aquí con futuros pastores, pero es muy triste ver cómo hay pastores que dejan su ministerio pastoral en una iglesia por ocupar otras cosas. No debería pasar. Una cosa es que salga del ministerio por un pecado grosero que quite su irreprensibilidad, pero otra cosa es que yo tome decisiones de irme del lugar donde Dios me puso, donde Dios me colocó, con todo lo que Dios hizo en ese momento, tenerlo en poco e irme a seguir otras cosas. Irme a seguir los negocios, por ejemplo. El pastor está llamado a un ministerio que tiene que hacer con mucho cuidado, con mucha diligencia, y que fue reconocido por Dios a través de los dones que Dios dio, por la iglesia a través de reconocer a ese hombre con buen testimonio y con las características de un pastor, y con pastores que son los que gobiernan la iglesia. Entonces eso no puede ser descuidado. Cuando se pensiona un pastor, no hay pensión. Cuando llegue al cielo, una vez que una persona es llamada a un ministerio pastoral, tiene que ser pastor fielmente hasta que la muerte los separe.
No hay otra opción, no hay otro llamado para él, no hay pensión en el ministerio pastoral. Ahora, eso no implica que un pastor salga de una iglesia quizás a fundar otra iglesia, eso es otra cosa. Es el ministerio pastoral, pero con una iglesia que de pronto va viendo todo eso y va a enviar también a ese pastor a fundar otra iglesia en otro lado. Eso es otra cosa. Sigue siendo pastor, pero en otro lugar. Sigue su ministerio pastoral, pero en otro lugar. Pero una persona que ha sido llamada al ministerio pastoral es la función o es la labor, es la obra más alta en la que un hombre podía dedicar su vida, que es la obra de Dios. Y eso tiene que cuidarlo como un tesoro que Dios le dio. El pastorado no es, vamos a ver cómo me va. Y si no me va bien, entonces me hago otra cosa. No, eso no es el ministerio pastoral. Si una persona va a entrar pensando en el ministerio pastoral, que voy a probar a ver cómo me va, y si no, entonces hago otra cosa, no puede ser pastor. No puede ser ordenado pastor. Y ya vamos a seguir viendo la delicadeza del asunto. Una vida que es cuidadosa. Una vida que es cuidadosa. No descuides el don. No lo dejes sin uso. No lo dejes sin uso. Entonces acá vemos cómo Pablo le dice a Timoteo, una vida que es bien aprovechada va a ser muy cuidadosa de lo que Dios le dio. Utiliza eso con mucho cuidado. Yo no utilizo las cosas que Dios me dio para mí, para mi beneficio, para mi promoción. Yo utilizo las cosas que Dios me dio ¿para qué? Efesios capítulo 4 nos está hablando de que yo utilizo las cosas que Dios me dio para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Yo no utilizo lo que Dios me dio para una promoción personal mía. Yo no utilizo lo que Dios me dio para vanagloriarme yo. Yo utilizo lo que Dios me dio para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que Dios me dio, todo lo que Dios me dio es para la edificación del cuerpo de Cristo. En primer lugar, una vida que es cuidadosa con lo que Dios le dio, con lo que Dios le dio. Entonces, vamos al siguiente versículo que dice, otra característica de una vida que es bien aprovechada, en cuarto lugar, es una vida que permanece, una vida que permanece. Entonces les dije, en primer lugar, es un modelo digno de imitar. En segundo lugar, una vida digna de imitación en el primero. El segundo es una vida que se ocupa. La tercera es una vida que es cuidadosa. La cuarta es una vida que permanece. ¿Listo? La cuarta es una vida que permanece. En el versículo 15 dice, ocúpate otra vez, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aquí lo lindo y lo interesante del idioma es que la palabra ocúpate aquí en este 15 no es la misma, no tiene el mismo significado que la palabra ocúpate en el versículo 13. En el versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Y aquí el 15 dice, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. Este momento de la palabra ocúpate tiene un significado distinto. Pero en primer lugar, una vida que permanece. ¿Qué significa esa vida que permanece? Ocúpate, dicen estas cosas, permanece en ellas. ¿Listo? Ya sabes qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Pero ahora lo que Pablo le va a decir a Timoteo es que ahora tienes que permanecer en estas cosas. Permanecer, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. La palabra permanecer significa progresar o seguir adelante o continuar al frente o avanzar. Entonces, permanecer en estas cosas significa yo voy a mantenerme ahí, pero no solamente voy a mantenerme ahí, sino que voy a mirar cómo hago crecer todo esto. Cómo ya llegué a un punto en el que las cosas crecieron, amén y gloria a Dios. Ahora, ¿qué toca hacer? Mirar cómo las sigo haciendo, ¿qué? Crecer.
Ya llegué a un punto en el que están estables muchas de mis disciplinas espirituales, digámoslo así. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Relajarme y cruzar los brazos y amacarme? No, ¿qué tengo que hacer? Mirar cómo lo hago crecer, y cuando haga crecer eso y ya esté estable en ese crecimiento, ¿qué tengo que hacer? Seguir mirando cómo las hago crecer más y crecer más y crecer más. Es la palabra permanecer. La palabra permanecer significa progresar, sigue avanzando. Mantente, pero sigue avanzando. Mantente fiel, pero sigue avanzando. Sigue adelante, continúa al frente, avanza, avanza. La palabra ocúpate que dice acá, dice seguir pensando en o meditar en. Medita en estas cosas y lo que Pablo está diciéndole aquí a Timoteo como el pastor es que este ministerio que has recibido, todo lo que tienes que ocuparte debe ser tu vida, no es parte de tu vida. El ministerio pastoral es tu vida, es tu vida. Y tienes que enfocar todos tus esfuerzos, tu mente, tu mirada, tu vida en este ministerio y en estos dones que Dios te dio para hacer. Este don del ministerio pastoral, con todo lo que eso implica. ¿En qué medita el pastor? En el ministerio pastoral. ¿En qué vive el pastor? El ministerio pastoral. ¿Cuál es la vida del pastor? El ministerio pastoral. Y miren que estaba pensando esta mañana, meditando en esto un poquito, anoche mientras meditaba un poquito, y decía, qué importante que es para la iglesia reconocer la importancia del ministerio pastoral y trabajar para que el pastor no tenga que tener un empleo bivocacional. No significa que no lo puede tener y que no lo haga, porque hay muchos pastores que lo hacen. Pero cuando yo pensaba en esta palabra que Pablo le está diciendo acá y que vamos a ver en 1 Timoteo como es la responsabilidad de la iglesia de cuidar a su pastor en la parte económica, es decir, darle un salario digno, ya lo vamos a ver en el capítulo 5, lo estaba pensando, claro, porque el ministerio pastoral requiere tantas cosas, hay tantas angustias en el ministerio pastoral. Esta semana estaba pensando yo, el lunes, hubo dos situaciones del fin de semana, y cómo esas situaciones del fin de semana afectaron todo mi ánimo lo afectó, esas dos situaciones del fin de semana, afectó todo mi ánimo a tal punto que la verdad estuve como muy afligido y terminé fue respondiendo mal hacia otros. Pero yo pensaba, claro, porque el ministerio pastoral tiene muchas ocupaciones y tiene muchas preocupaciones. Y así es, eso es el ministerio pastoral. ¿Me acuerdan cuando ustedes me dicen, no, yo no le dije? ¿Por qué no le dije? Porque es que no quería, ¿qué? Preocuparlo, no quería ocuparlo más. No, es que eso es lo que hace el pastor. Lo que hace el pastor es estar preocupado por la vida de otros. Lo que hace el pastor es estar ocupado en los otros. Y decía, claro, cuando hay un pastor que tiene que trabajar bivocacionalmente la mayoría del tiempo, eso significa que él no puede estar ocupado completamente en esto, que es una labor tan sacrificada, tan linda, tan esforzada, pero también tan desgastante muchas veces. O sea, que los que están pensando de pronto aquí en el ministerio pastoral, en un futuro de su vida, tienen que pensar todo lo que implica eso que estamos viendo aquí, esta teología pastoral. Tienen que pensar en lo que implica el que uno lleva la carga de una iglesia sobre sus hombros, porque uno es responsable por estas personas que Dios puso aquí enfrente. Y es responsable, y si lo va a hacer bien, se va a preocupar. Y si lo hace bien, su mente va a estar ocupada en eso. Todo el tiempo está pensando en la iglesia, en este hermano, la situación de este hermano, lo que pasa, el problema, ahora y otra vez este problema, y esta situación, y vamos, y direccionamos, y cuando uno ya piensa que medio se calmó la marea, viene otra, y la que antes se había calmado ahora se empeoró más. Y después viene otra, y una situación en la que un enredo, bueno,
¿Qué tiene que hacer el pastor? Desenredar, desenredar, agarrar y desenredar con la palabra con toda paciencia y doctrina. Cuando dice aquí, ocúpate, la palabra dice, sigue pensando en todas estas cosas. Sigue meditando en todas estas cosas. Hay que meditarlas constantemente. Estas cosas son las que están en tu mente continuamente, constantemente. La vida del pastor es una vida entregada en acción y pensamiento a este ministerio. No puede haber un pastor descuidado, no puede haber un pastor desocupado, no puede haber un pastor que deja cabos sueltos. Siempre tiene que estar muy cuidadoso. Yo a veces no sé si digo, ¿será que peco por intenso? Digo yo, ¿será que peco por intenso? Dice por allá, sí. ¿Será que peco por intenso? Ayer surgió algo y yo apenas vi eso, empecé a mandar mensajes. Y mandé un mensaje, y mandé el otro, y mandé el otro, y mandé el otro, y empecé a atar todo el panorama. Y entonces, bueno, listo, esto pasó por esto, esto pasó por esto, esto pasó por esto. Ahora, de aquí en adelante vamos a hacer esto. ¿Está bien? Y yo pensaba ayer, o soy muy intenso, o para mí cada cosa puede ser un problema que ahora puede ser pequeño y después se puede convertir en un problema enorme. Y no es que esté pensando en mí, estoy pensando en cómo eso afecta a quién, a toda la iglesia. Entonces, bueno, perdónenme por intenso, pero según lo que veo aquí voy a seguirlo haciendo. ¿Listo? ¿Autorizado? Muchas gracias, Ariel. ¿Autorizado? El pastor tiene que cuidar la obra del Señor. Es la palabra que le dice Pablo a los pastores de Éfeso allá en Mileto, cuando él se está despidiendo de ellos. Y les dice, no quiero parafrasear Hechos capítulo 20, versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque me he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los... Y esa palabra que le dice ahí es que mirad. ¿Qué significa la palabra mirad? Observe, esté atento, fije sus ojos, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque van a venir lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Espero que no aquí en este momento, pero de pronto en algún momento en la iglesia va a haber un lobo vestido de oveja que está buscando cómo destruir el rebaño. Ahora más, dice ahí, no perdonarán al rebaño, pero también se levantarán personas que van a querer dañar a los discípulos. Es más, nuestro corazón puede torcerse. Ahorita estamos viendo en este grupo de Alfa y Omega, Alfa y Beta y Alfa. En este grupo de Alfa Beta estamos viendo la unidad del liderazgo, porque de nosotros mismos se puede levantar algo que atente contra la unidad de la iglesia de Cristo. Y puede ser. A veces pensamos cuando escuchamos los testimonios de lo que está pasando en otras iglesias, personas que uno nunca pensaría que se iban a rebelar contra la autoridad pastoral, se rebelan y hacen semejante desastre. Tremendo. Y bueno, puede ser que uno lo vea venir o no lo vea venir, pero si lo ve venir el pastor y no hace absolutamente nada, es negligencia. Porque el pastor tiene que estar cuidando a las ovejas que Dios puso en su mano. Entonces, ¿me perdonan la intensidad? Es mi labor. Yo tengo que hacerlo, sí o sí. Y para mí, cuando me encomendaron al ministerio pastoral y cuando me dieron esta clase de teología pastoral allá en el SCP,
y cuando vi todos los ejemplos que vi durante mi vida, dije gracias a Dios que hubo hombres fieles que me modelaron lo que es la labor pastoral. Es cuidar. Por eso la figura del pastor. Entonces acá dice, en el versículo 15, ocúpate, medita, sigue pensando en estas cosas, permanece, progresa, sigue adelante, continúa, firme, fiel, fuerte, ocúpate continuamente y constantemente. La palabra aquí en un comentario que encontré, ocúpate, en ella significa que ellas te monopolicen, es la expresión que encontré ahí, que estas cosas que tienes que hacer como pastor te monopolicen. ¿Qué significa te monopolicen? Te controlen, te guíen. Esa es tu vida, pastor. Sé completamente absorbido en ellas, decía este comentarista. La entera dedicación de ti mismo, así como los empeños del ministerio pastoral, es el secreto de la eficiencia. Concéntrate, pégale al blanco. No pelees, decía Matías aquí predicando hace un mes, no pelees como a la aventura, no se dan golpes a la aventura, corre la carrera de una forma efectiva. No pienses en tantas cosas que hay, enfócate. La palabra ocúpate, practica estas cosas. En otro comentario, esto fue una frase que encontré. Dice, practica estas cosas. Cuanto más grande sea la dificultad en desempeñar fielmente el ministerio en la iglesia, cuanto más grande se va volviendo la dificultad del ministerio en la iglesia, más seriamente debe dedicarse el pastor a ello, con todas sus fuerzas, y no por un breve tiempo, sino con perseverancia inagotable. Pablo pues recuerda a Timoteo que este trabajo no deja lugar para descuidar sus labores, sino que demanda la mayor laboriosidad y constante aplicación. ¿Entendido el consejo, pastor? Me estoy aconsejando yo. Y los que vienen a continuación. Esto es una labor importante para Dios. Se tiene que hacer con toda laboriosidad, sin descuido. Entonces, cuanto más la dificultad, miren, a medida que la iglesia crece, es lindo ver crecer la iglesia, ¿cierto? Los que llegamos cuando la iglesia hace 7 años era una iglesia que estaba creciendo hasta ahora, que vinieron nuestros hermanos de las otras congregaciones a apoyar. Eso fue muy bonito y ir viendo la iglesia crecer es algo muy lindo. Ver cómo llegan familias, cómo esas familias se comprometen, cómo esas familias llegan a tomar decisiones firmes. Es algo muy lindo ver crecer la iglesia. Creo que una de las cosas más lindas es esa, para el pastor. En este caso, para mí, para nosotros como familia pastoral, es una de las cosas más lindas. Pero uno entiende y sabe que entre más personas hay que son, más corazones son. Entre más corazones son que son, más situaciones son. Y entre más situaciones son que son, más problemas son. Diciéndolo así. Y sí, más problemas son, ¿por qué? Pues porque cada uno de nosotros tenemos que seguir creciendo y la responsabilidad es guiar. Y está bien, porque eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el trabajo, como les decía yo. Entonces es lindo ver crecer la iglesia, pero entre más situaciones se presentan, el pastor tiene que saber que cada vez más tiene que tomar esa responsabilidad con más laboriosidad, trabajo fuerte y trabajo constante. No se puede descuidar en esas cosas. Tiene que enfrentar esas cosas rápidamente, porque aquí estamos hablando de la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y dice aquí en el versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? El propósito, miren, la cláusula de propósito que está ahí dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Si tú haces todo esto, Timoteo, entonces tu aprovechamiento va a ser manifiesto a todos. La palabra manifiesto significa ser evidente, ser claro y ser conocido. Claro, no depende del pastor, ¿no? Pero el pastor está llamado a esto. Es la gracia de Dios actuando a través de un hombre, porque siempre fue la gracia de Dios.
Decía un hombre allá en Argentina, no te disfraces de nada, siempre fue la gracia de Dios. Entonces tú haz lo que tienes que hacer, pero es la gracia de Dios la que está haciendo esto, la que sostiene todo esto, la que va haciendo crecer todo esto, la que va dando firmeza y madurez a todo esto. ¿Qué es? La gracia de Dios. Y la gracia de Dios, la parte de la gracia de Dios es, toma lo que Dios te dio con mucha responsabilidad y hazlo. Y hazlo. Entonces se va a ver evidente, se va a hacer evidente la gracia de Dios actuando en un hombre firme, fiel y constante. Se va a ver. ¿Por qué? Porque dice en Hechos capítulo 2, y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. En Hechos 16, y las iglesias crecían y se fortalecían. ¿Quién hace eso? La gracia de Dios. Pero este hombre, impulsado por la gracia de Dios, tiene que ser cuidadoso y eso se va a manifestar. Va a ser manifiesto para que tu aprovechamiento sea manifiesto, sea claro, sea evidente. Se va a ver, se va a notar. Es interesante. La gracia de Dios. Hay ministerios en los que se viven situaciones muy difíciles, pero hay otros, y de pronto no se ve crecimiento como uno pensaría en situaciones difíciles. Pero hay otros ministerios que quizás la parte por la cual no crecen es porque no hay un pastor diligente en su labor. Es porque no hay un ministerio pastoral que es diligente en su labor. Y por eso digo, no es la regla, y cada caso es diferente, pero puede ser que cuando no hay crecimiento, puede ser, no es siempre la regla, pero puede ser que cuando no hay crecimiento, no hay un ministerio pastoral y un liderazgo calificado que está haciendo la obra pastoral como Dios le dijo que la haga, como Dios le dijo que la haga. Entonces, acá sea manifiesto, ser de provecho. Acá en este tema dice... puede aquí traducirse esto sea manifiesto para que todos vean el progreso resultante de sus labores, para que todos vean el progreso resultante de sus labores, ¿sí? Para que tu aprovecho sea manifiesto a todos, para que todos vean el progreso resultante de sus labores, o que en todos los aspectos o en toda forma posible puedan ser visibles. Entonces, la gracia de Dios es la que va a hacer todo esto. Pero sí se entiende que hay la forma como Dios actúa va a ser hombres fieles, calificados, que se entregan a la labor pastoral como Dios les pide que se entreguen. La labor pastoral tiene una importancia tremenda. Miren, este es el último punto. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué dice? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. En el quinto punto de una vida que es aprovechada, una característica de una vida que es aprovechada, es una vida que persiste, una vida que persiste. Repito los puntos. Una vida que, en primer lugar, es una vida modelo digna de imitación. En segundo lugar, una vida que se ocupa. En tercer lugar, una vida que es cuidadosa. En cuarto lugar, una vida que permanece. Y en quinto lugar, una vida que persiste. Aquí dice 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Persiste en ello. ¿Persiste en qué? Lo que acabo de decir, ¿qué es inmediatamente? Persiste en tener cuidado de dos cosas. La primera, ¿de qué tiene que tener cuidado? De ti mismo. De ti mismo. Y en segundo lugar, ¿de qué tiene que tener cuidado? De la doctrina. Entonces, una vida que persiste, esa palabra persistir significa continuar, que significa perseverar. Si lo quieren poner también, ya lo dijimos, pero esto es una carrera de largo recorrido, no es un sprint de 100 metros, es una maratón de toda la vida. Él tiene que persistir, él tiene que perseverar, él tiene que permanecer. El ministerio pastoral y todo lo que tiene que hacer el pastor no es algo de un día, es que es de toda una vida, de toda una vida. Otra vez, ten cuidado, está atento, pero esa palabra ten cuidado aquí también tiene el sentido de estando en guardia permanentemente. ¿Y estando en guardia de quién? Ya dijimos que la iglesia tiene que cuidarla, pero ahora tiene que estar en guardia ¿de quién? De él mismo.
de él mismo. ¿Por qué tiene que estar cuidando de él mismo? Porque dice, nótese que Timoteo necesitaba tener cuidado de sí mismo aún antes de su ministerio de la enseñanza. Aún antes del ministerio de la enseñanza y todas las cosas atrás, ¿de quién tiene que tener cuidado Timoteo? De sí mismo. Porque si él no tiene cuidado de sí mismo y cae en algo grosero, sabe que se acabó el ministerio. Se acabó el ministerio. Entonces él tiene que tener cuidado en primer lugar de sí mismo. Decía aquí una frase, tu pecado en ti mismo es tu peor enemigo. Vuelvo y repito la frase. Tu pecado en ti mismo es tu peor ¿qué? Enemigo. ¿Quién es el peor enemigo entonces? Y yo le había echado siempre la culpa a Satanás, ¿cierto? Que Sabanás no me dejaba levantar de la cama. Ese Sabanás no me dejó levantar de la cama. Y que el diablo es puerco. ¿Ya han visto cuando yo les digo a veces, el diablo mete la cola? A veces le echan mucho la culpa al diablo y sí, obviamente es un enemigo y está enfocado en destruir al creyente y al pueblo de Dios. Pero, ¿quién es el primer enemigo? Yo mismo soy mi peor enemigo. O sea que tienes que tener cuidado de ti mismo. Le dice a Timoteo, pastor, tienes que tener cuidado de ti mismo. Creyente, hermano en Cristo, tienes que tener cuidado de quién? De ti mismo. ¿Cómo cambia el corazón, no? ¿Les ha pasado un momento de sus vidas que han estado muy vulnerables en su corazón y que cayeron, pecaron, fallaron, después empezaron a echarle la culpa a todo el mundo? ¿Sí? ¿Sí les pasó? Y después de echarle la culpa a todo el mundo y le echaron la culpa a Dios, ¿les pasó? Y suele pasar, porque así es el corazón. El corazón es como engañoso. Y uno piensa que no, y que todo está bien, pero el corazón es engañoso. Y uno piensa que no le va a pasar a uno, pero sabe que no, le va a pasar y le puede pasar. Bueno, no le va a pasar, le puede pasar. Le puede pasar sí que, dice acá, una condición, si no tiene cuidado de sí mismo. El peor enemigo soy yo mismo, mi propio corazón y mi propio pecado. Una vida que persiste en tener cuidado en primer lugar de sí mismo, porque tu pecado en ti mismo es tu peor enemigo, y después de tener cuidado en la doctrina. La enseñanza fiel, una enseñanza claramente enseñada. ¿Por qué tiene que tener cuidado Timoteo de la doctrina? Porque ¿saben qué es lo que le va a dar crecimiento a una iglesia, o sea, a sus vidas y a mi vida? Lo que le va a dar crecimiento a una iglesia es la doctrina sana predicada desde el púlpito. Eso es lo que va a dar crecimiento a una iglesia. Una iglesia sana crece con una doctrina sana. Una doctrina enferma hace que la iglesia esté enferma. Entonces, Pablo le dice, sí tienes que tener cuidado de ti mismo y tienes que tener cuidado de la doctrina. Porque la iglesia local depende su crecimiento de la enseñanza del pastor. Es como Dios lo diseñó. Por eso no pueden haber creyentes creciendo solitos, aislados de la iglesia y del cuerpo. No pueden. No hay forma de crecer. Tienen que estar pegados al cuerpo para que reciba el cuerpo todos los nutrientes. Y la enseñanza de la palabra son los primeros nutrientes que recibe la iglesia. Entonces, la enseñanza fiel y claramente enseñada es la que va a dar el crecimiento. Ten cuidado en tu salvación, le dice aquí Pablo, ¿cierto? Dice, ten cuidado a ti mismo en la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y acá de salvarte a ti mismo no está hablando de la salvación del alma, ¿no? Eso haría una contradicción en la doctrina de la salvación. ¿Uno puede salvarse a uno mismo? No puede salvarse a uno mismo. ¿Quién lo salva? El Señor, cuando uno pone su confianza en Él como Salvador. Si hay alguien aquí que no le he dicho al Señor que lo salve, quizás este es un buen momento para decirle, Señor, sálvame, como el Salvador y el mediador de los hombres, sálvame. Pero uno no puede salvarse a sí mismo de la salvación del alma, pero en el contexto en el que está todo esto, dice, ¿qué pasa si él no se cuida a sí mismo? ¿Cierto? Y si cae en pecados groseros, ¿qué pasa?
¿Qué pasa con esa vida como pastor, por ejemplo? Puede perder su ministerio pastoral y en primer lugar, por ejemplo, podría perder a su familia si es que cae en algo como una infidelidad hacia su esposa. Él podría perder su familia, él podría perder sus hijos. Pero no solamente eso, sino que la iglesia se afecta, el testimonio se afecta, el testimonio ante los no creyentes se afecta. O sea, tener cuidado de esto es la responsabilidad del pastor, porque el pastor tiene la responsabilidad de cuidar a todo ese rebaño, con la ayuda del Señor, obviamente. Pero cuando un pastor cae y no se cuida a sí mismo, ¿quién se afecta directamente? Toda la iglesia queda destrozada, destruida. La iglesia queda destruida y también las personas que posiblemente podrían escuchar el evangelio a través de esa persona ya no puede ser un testimonio para esa persona. Vaya a hablarle al evangelio después de haberle sido infiel a su esposa como pastor. Vaya a hablarle el evangelio a una persona. Vaya a hablarle el evangelio a una persona. ¿Sabe qué va a decir? ¿Qué va a decir? Ah, con razón, sí, claro. Sí, claro, obviamente. Sí, yo por lo menos diría el inconverso, le soy fiel a mi esposa y nunca la he traicionado. Imagínense lo que es eso. Entonces, sí, él tiene que tener cuidado de sí mismo y él tiene que tener cuidado de la doctrina, porque si él se ocupa en estas cosas, él va a guardar su vida. Él va a guardar su vida de caer en cosas que pueden afectar no solamente su vida, sino también el trabajo en la salvación, en la vida de otras personas. No está hablando de la salvación, que mi trabajo los va a salvar a ustedes, pero está hablando de que como se ve el concepto de esto de las salvaciones, yo fui salvo el día que creí en Cristo como Salvador, pero yo también sigo cuidando esa salvación en mi santificación, en la santificación del creyente. Y su vida depende de mi vida y de la predicación del Evangelio. Es tremendo como Dios lo diseñó. Me da hasta temor decirlo así. La vida de la iglesia depende en mucha medida de la vida del pastor y de cómo él va guiando a la iglesia en la doctrina y en esa doctrina viva. Termino diciendo esto acá. Decía el pastor Matías hablando de este tema: si la iglesia entendiera más y más la importancia de lo que es un pastor o líder espiritual para sus vidas, orarían más por sus líderes espirituales. Si ustedes entendieran si ya entendieron lo que dice esta porción en cuanto a me salvo yo y salvo a todos los que están a mi alrededor, que en primer lugar es la iglesia, orarían más por mí. Si ustedes entendieran que su vida espiritual depende en gran medida de cómo yo vivo mi vida espiritual y cómo enseño la palabra, orarían mucho más por mí, decía el pastor Matías ahí. Si tú entendieras que tu alma va a crecer en la medida que tu pastor cuide de sí mismo y de la doctrina, orarías más porque el pastor crezca, porque él viva una vida de integridad, porque pueda vencer el pecado, porque pueda predicar la palabra de Dios con fidelidad, porque el crecimiento espiritual de la iglesia está ligada a la claridad con la que entendemos la verdad de Dios, es decir, la palabra de Dios y los modelos que nos guían en cómo vivir esa verdad. Y Dios me dio a mí la responsabilidad de ser ese ejemplo. Si entendemos eso, ¿qué tendrían que hacer por mí más y más? Orar. Y orar mucho por mí, porque sus vidas espirituales dependen en gran medida de mi claridad en la palabra, explicándoselas cada domingo, y cómo yo vivo una vida que les modela eso que estoy enseñando. Entonces, por favor, oren por mí, y por favor, oren por los pastores. Oren por los pastores. Qué desafío y responsabilidad la de aquellos que han sido llamados a guiar y a dirigir. Estamos hablando del pueblo de Dios. No estamos hablando de una empresa. Una empresa se acaba y viene otra y contrata. Esto es la iglesia de Dios, es un organismo vivo. Entonces, el pueblo de Dios está atento y está escuchando.
No es algo con lo que se juega, futuros pastores. No es algo con lo que se juega, hermanos en Cristo. Con la iglesia del Señor no se juega, estamos hablando del reino de Dios. Es una entrega total a lo que Dios ha dicho que hay que hacer. Y así es como se ve una vida que se desarrolla en ese ministerio pastoral. Ahora yo pensaba, ¿por qué Pablo le manda a Timoteo que lea esto a toda la iglesia? ¿No? ¿Por qué no le digo a Timoteo solamente léaselo a usted mismo? No, tiene que leérselo a toda la iglesia. Esta es la carta que tiene que leerle a toda la iglesia. No todos van a ser pastores. Y quizás viendo esto muchos dirán, gracias a Dios que Dios no me ha llamado a ministerio pastoral. Pero decía, porque la congregación es responsable también de cuidar a su pastor. La congregación es responsable también de que estas cosas se vean en su pastor. Exhortarlo si es que hay que exhortarlo. Exigirle si es que hay que exigirle. Frenarlo si es que hay que frenarlo. Observar cómo él vive su vida y llamarle la atención o animarlo a que siga. Porque esto es parte también de su vida espiritual, su bienestar espiritual depende en cómo yo predico la palabra con claridad y vivo esa vida que modela todas estas características. Una vida que es de provecho. Bueno, hoy les voy a mandar las preguntas a los chats de las reuniones caseras para que las vayan meditando esta semana y para que lleguemos preparados a la reunión casera para compartirlas. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por darnos tu palabra. Gracias porque tú, Señor, nos cuidas y has cuidado a tu iglesia durante muchos años con pastores y un liderazgo fiel. Gracias, Padre, porque entendemos, Señor, esta responsabilidad. Ahora hay que seguirla viviendo y aún crecer. Oramos, Señor, porque entendemos el valor que tiene tu palabra expuesta a través de un pastor que tú has puesto, Señor, aquí en este lugar. Y en cada iglesia, Señor, local donde hay pastores fieles que predican tu palabra. Oramos, Señor, porque las congregaciones puedan seguir creciendo y puedan ser luminares en el mundo de tinieblas. Padre, guarda nuestra vida como creyentes porque en la aplicación también entendemos que aunque no todos van a ser pastores y las mujeres que son también parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo, también tenemos que vivir vidas que sean dignas de ti, porque también hay muchas personas a nuestro alrededor que necesitan ver vidas que realmente confían en Cristo, que están ocupadas, que son diligentes, que son cuidadosas, que perseveran. Padre, ayúdanos, porque nuestra familia también depende de cómo nosotros vivimos nuestra vida espiritual. Nuestros hijos dependen de cómo nosotros vivimos nuestra vida espiritual. Las personas alrededor que no son creyentes dependen también de cómo nosotros vivimos nuestra vida espiritual y les mostramos el Evangelio. Padre, guarda nuestro corazón de descuidar lo que tú nos has dado. Guarda nuestro corazón de ser negligentes, de tener apatía por lo que tú nos diste y quizás vivir una vida sin poner, Señor, nuestros dones al servicio de tu obra, del cuerpo de Cristo, de la iglesia local. Señor, ayúdanos también con nuestro orgullo que a veces quiere, Señor, agarrar lo que tú nos has dado para ponerlo, Señor, en beneficio personal, para promovernos quizás. Ayúdanos, Señor, porque entendemos que no estamos aquí para promovernos a nosotros, sino que estamos aquí para promoverte a ti, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado, para que tu gloria, Señor, llegue hasta lo último de la tierra. Padre, ayúdanos, Señor, somos pecadores y necesitamos de ti cada día. Y ayúdanos, Señor, a batallar contra nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos, a tomar tu cruz y seguir. A ti la gloria damos, en el nombre de Jesús.